Además de estar declarada como fiesta de interés turístico regional, el Curpillos o Corpus Chico es una de las fiestas más populares de la ciudad, si no la más. Desde hace más de 8 siglos, el Real Monasterio de las Huelgas ve pasear ante sí el pendón que Alfonso VIII se trajo tras derrotar a los árabes en las Navas de Tolosa. La fiesta del Curpillos, por tanto, es una de las celebraciones más tradicionales de la ciudad. Su origen cuenta ya con más de 8 siglos. Según relata la historia, la tradición se enmarca dentro de la batalla de las Navas de Tolosa, la acción bélica más importante de la Reconquista. Hablamos de 1212. Tendríamos que remontarnos al año 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa, en la cual pues allí el rey Alfonso VIII consiguió como botín de guerra el famoso y conocido por todos pendón de las Navas de Tolosa, que si bien no se sabe muy bien exactamente qué es lo que era, sí que se sabe que era pues una pieza que tenía ahí el sultán conocido como Miramamolín. Podía ser, como hemos dicho, una ornamentación de acceso a la tienda o bien una de las separaciones de la tienda o la parte superior, pero ese fue arrebatado como botín de guerra, y la importancia de ello es que la máxima autoridad militar de la plaza, durante la celebración de Curpillos, pues porta ese pendón y desfila y se procesiona con él por las calles del barrio de las Huelgas. La fiesta del Curpillos está relacionada y estrechamente ligada a la Eucaristía y no tiene muchos referentes en otras latitudes del mundo, por no decir que es la única en el mundo. Gracias a la religiosa Juliana de Cornillón, que promovió en 1208 una fiesta eucarística que se expandió por el norte de Italia en muy poco tiempo, y después, en 1264, el Papa Urbano IV promulgó la fiesta hasta que su sucesor, Clemente V, aprobó las normas para celebrar la procesión eucarística tras la misa, que tendría lugar cada año el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es la fiesta que hoy se conoce como el Corpus Christi. Es a partir de 1331 cuando aparecen los primeros escritos sobre una fiesta que se celebraba ya de forma solemne, siendo las Huelgas su lugar de desarrollo. Hay que remontarnos al año, en concreto, 1331, un 22 de mayo, que coincidiría más o menos con la fiesta del Corpus del calendario litúrgico. Y el viernes siguiente a ese Corpus se celebraba el llamado Corpus Chico, que es lo que nosotros conocemos como Curpillos. ¿Y qué era eso? Pues así como en el resto de las iglesias, el día del Corpus, pues todos los fieles veneran al Santísimo Sacramento, aquí ya no es una parroquia, sino que es la ciudad de Burgos, la que viene a las Huelgas invitada por la que es la anfitriona, que es la abadesa. En la batalla de las Navas de Tolosa, el rey Alfonso VIII derrotó definitivamente a los árabes y, según cuentan las crónicas históricas, también conquistó el pendón que colgaba a la entrada de la tienda del califa almohade al-Nasir, más conocido como Miramamolín. El monarca, que tenía una estrecha relación con la ciudad de Burgos, decidió agradecer a Dios el éxito en el Real Monasterio de las Huelgas, exhibiendo y paseando el pendón, acompañando a la procesión del Santísimo. El pendón original fue portado hasta el año 1953. En ese año estaba en restauración el pendón y no pudo ser sacado del pendón, y desde entonces ya lo que se procesiona es una réplica fidedigna del pendón de las Navas de Tolosa que tenemos aquí expuesto. La fiesta comienza, por tanto, en el Real Monasterio de las Huelgas en la mañana del viernes siguiente al día del Corpus Christi, con la recepción de las autoridades, ya que en esta fiesta participan tanto autoridades civiles, religiosas y militares. Y es la abadesa la que invita a las autoridades a celebrar tan importante efemérides. Y la abadesa llama a las autoridades, digamos que por razones mismas de la fiesta que se celebra, pues fue una victoria militar, llama a los militares, llama a las fuerzas civiles, que son las representantes de la sociedad civil de Burgos, y obviamente invita a los religiosos para que también se sumen a la misma celebración. Por tanto, es una fiesta litúrgica del Corpus por segunda vez de toda la ciudad de Burgos.
celebrada en el monasterio de las Huelgas y presidida por la abadesa en sus tiempos originales y el arzobispo en los siglos sucesivos, ¿sabes? Poco después de la primera recepción se realiza la solemne misa concelebrada y presidida por el arzobispo de Burgos en la iglesia del monasterio. Como un día solemne en la catedral o en una parroquia normal. O sea que no tiene más peculiaridad, que esa es la esencia de todo, que reside al finalizar la misa con la procesión, que incluye exposición del Santísimo, parada militar, el Santísimo recorre todo lo que son los territorios interiores del monasterio y sale por la periferia del monasterio dando un recorrido por todo lo que es, diríamos, el ámbito de San Antonio Abad. En la solemne Eucaristía, la participación ciudadana se divide en 4 sectores muy bien diferenciados: el ejército, las autoridades de las instituciones, los miembros de la Iglesia invitados por la abadesa y el pueblo llano. Hay 3 sectores primordiales. El sector primordial es el ejército, cuando había capitán general y las fuerzas que él tenía a su mando, principales. Yo el orden y el número tampoco lo sé, si son 50, 60, 80. Después las autoridades civiles, está el señor alcalde, presidente de la Diputación, autoridades, diríamos, de diverso rango, distintas instituciones, puede ser de la universidad, puede ser de cualquier otro campo de la cultura. Y después estaría la invitación exprofeso también a los sacerdotes que quieren y acompañan en gran número el número que ha reservado la abadesa. Puede ser del orden de 30, 35, porque como ves, el altar también tiene unas dimensiones, diríamos, reducidas, aunque la iglesia es enorme. Y ya un cuarto grupo sería el gran pueblo, el pueblo que se sitúa, si hay espacio, también en los sitiales de las monjas sobrantes o en las naves laterales, hay 3 naves, o también en la parte que era la de la iglesia primitiva, que está justamente en el trasaltar. Durante los últimos años, la celebración de la solemne Eucaristía no ha cambiado prácticamente nada. Cambian únicamente con el paso de los años los protagonistas. El culpillo es en realidad como diríamos festejo religioso eminente, no ha cambiado mucho desde que se instituyó. Es decir, siempre ha consistido en la misa solemnísima, presidida por el arzobispo, acompañado de una serie de sacerdotes, y a continuación, en esa misma misa, es donde estaban todas las autoridades, tanto civiles como militares, y una vez terminada la misa se iniciaba la procesión. Y la procesión pues era algo verdaderamente solemne. El palio lo llevaban fundamentalmente pues las autoridades de todo tipo, ¿no? Tanto civiles, municipales como militares. Se alternaban de cuando en cuando porque la procesión era muy larga. Una vez concluida la Eucaristía, se inicia la procesión con el Santísimo Sacramento, que recorrerá bajo palio las calles del barrio Burgales de las Huelgas, una procesión y una festividad únicas en el mundo. Única en toda España. Y podríamos decir que sí, en España, en el mundo, ¿no? Es decir, es la celebración del Corpus hecho en las Huelgas, donde la abadesa pues era considerada como una semiepiscopal, y entonces ella tenía que tener también su corpus. Hay que tener en cuenta que el monasterio de las Huelgas es el monasterio más importante
de toda la orden del Císter en España y uno de los más importantes del mundo. Entonces la abadesa tenía jurisdicción cuasi episcopal, pues en una gran cantidad de pueblos que le pertenecían al monasterio, y en esos pueblos ella era la que nombraba los sacerdotes, etcétera, como los capellanes mismos que estaban en el monasterio, que eran como mínimo 10. Entonces era pues un monasterio, diríamos que único, porque lo que aquí se realizaba y lo que se tenía, pues no era el común de ninguno de los monasterios, diría yo, del mundo. El ejército tiene vital importancia y porta el pendón de la batalla de las Navas de Tolosa, pendón del califa Mir Mamolín que los cristianos trajeron a Burgos como trofeo de aquella victoria de la Reconquista. Pues mira, la participación del ejército, si lo queremos ver con una visión un tanto inicial global, podemos estar hablando de que aproximadamente vienen a participar más de 150 militares. Estos militares, como no podía ser de otra forma, están encabezados por la máxima autoridad militar de la Plaza de Burgos, que actualmente es el general jefe de la División San Marcial y el representante del Ejército de Tierra en las comunidades autónomas de Castilla y León y de Cantabria, que es quien porta, lo que hemos dicho ya, la réplica del pendón de las Navas de Tolosa. Además, acompañando al general, se designan una serie de comisiones que están acompañándole durante toda la celebración, y que de esas comisiones te puedo destacar que 4 coroneles son los encargados de portar las 2 varas del palio que van en cabeza. Digo 4 porque, como ya los burgaleses saben, 2 coroneles las portan hasta el segundo alto que se hace en la ermita de San Antón, y ahí se hace un relevo de esos 2 coroneles por otros 2 coroneles, que son los que ya hacen el recorrido de procesión de vuelta. Otro de los momentos especiales de la procesión es la parada que hace el Santísimo Sacramento en la iglesia de San Antón. Decenas de personas se agolpan a la entrada para ver el altar que desde hace años instala la parroquia del barrio. Uno de los momentos más significativos es la salida del monasterio en la misa y el momento de procesión. Es habitual el día del Corpus que haya altares, entonces esta parroquia prepara un altar. ¿Un altar para qué? Bueno, pues para que haya un momento de adoración al Santísimo y a continuación de bendición, son los 2 momentos. Entonces no es un altar al uso, por decirlo de alguna manera, móvil en un espacio, sino precisamente tenemos una parroquia y aquí lo hacemos. Entonces lo preparamos con los niños de primera comunión, con los padres de primera comunión, y la verdad es que es un momento muy bonito, precisamente porque es muy vistoso, es muy amplio y es la comitiva que sale del monasterio. Algunos han podido estar, mucha gente está esperando en la calle. En este momento también se aprovecha para hacer los relevos pertinentes entre las distintas autoridades que portan el palio. Se ha mantenido y además es una tradición que en el Curpillo se lleva desde el principio, y efectivamente pues se procesiona por el barrio de las Huelgas y ahí se hace una segunda parada, el segundo rezo, y se aprovecha para este intercambio de los que portan las varas del palio, puesto que las otras 4 varas del palio también las portan 2 representantes tanto del Ayuntamiento como de la Diputación Provincial, porque como hemos dicho, pues es una ceremonia que congrega eso, congrega tanto a lo militar como lo civil, como las instituciones de Burgos. La iglesia de San Antón pertenece también a Patrimonio Nacional, aunque la historia y la fama es bien distinta a la del monasterio de las Huelgas. La humildad aquí es latente. Viene de la cofradía de San Antonio Abad. La cofradía es una de las más antiguas, o quizá la más antigua de la ciudad. Estamos hablando de 1492, ya hay un acta en la cual hay una asociación, pequeña cofradía que se reúne y ya es legitimada por la abadesa en 1509. En 1509 ya tenemos un dato de que esta cofradía se reúne en el Palacio de San Antón. Estimamos que ese palacio después daría lugar a la parroquia. Durante mucho tiempo no fue parroquia,
o era una parroquia dependiente del monasterio. La abadesa tenía capacidad pastoral, llamamos, es decir, ella decidía qué persona atendía o no atendía precisamente a los fieles. Una cosa es a las religiosas y otra a los fieles. A finales del siglo XIX ese poder pastoral de la abadesa ya lo pierde y pasa directamente, es la diócesis. O sea, la diócesis, el arzobispo, el que designa. Y entonces es cuando viene el cambio de este espacio, cuando poco después se compra la casa, etcétera, y ya empieza a vivir un párroco residente relacionado con. La procesión continúa por el barrio de las Huelgas y el ejército sigue teniendo el protagonismo junto con el Santísimo Sacramento. Casi 200 personas, miembros del ejército español, participan en el desfile. Luego, además de estas comisiones, tenemos la fuerza que está presente tanto lo que es durante la celebración de la Santa Misa en el exterior, como luego va al finalizar en la parte de atrás de lo que es la procesión, y finalmente esta fuerza es la fuerza que va a desfilar ante la autoridad que ha presidido el acto. Esa fuerza, estamos hablando de que es una fuerza que está compuesta por la escuadra de gastadores, que durante la procesión, como todo el mundo sabe, se desplaza a los laterales de las varas del palio para acompañar al palio. Luego también cuenta con la banda y música, cuenta con nuestra enseña nacional de uno de los regimientos que participa en la procesión y una compañía de honores para rendir honores. Hace años el ejército escoltaba toda la comitiva de principio a fin. Eso hacía que el acto fuera mucho más vistoso, además de emotivo e institucional. Antiguamente, muchos recordarán que hace ya unos cuantos años, con el antiguo Real Decreto de Honores Militares, el cual ya fue derogado tanto en el año 83 como en el año 2010, estaban los honores al Santísimo. Entonces, por una parte, la fuerza rendía honores al Santísimo, pero es que además la fuerza se veía incrementada con personal que cubría la carrera y que al paso de Santísimo le rendía honores. Además, en sus orígenes, en los primeros años, también lo que se hacía, que eso sí que ha habido una variación, al inicio había la reverendísima abadesa del monasterio de la Huelga recibía a las principales autoridades civiles antes de empezar las actividades del Curpillos, acompañadas de la máxima autoridad militar de Burgos, y se le rendían, esa compañía de honores le rendía honores al general. Después de la procesión, entre los actos protocolarios, la madre abadesa del monasterio cisterciense ofrecerá una recepción a autoridades e invitados. Es algo puramente reservado. Inmediatamente después de terminar la función solemne de la misa y de la procesión, las autoridades vienen precisamente a este lugar. Por esa puerta que hay ahí se entra justamente al comedor de los visitantes del monasterio y de los que vienen a hacer unos días de retiro. Y ahí la abadesa recibe a las autoridades, tanto civiles como las autoridades militares. Y tiene un rato de charla con ellos y se toma pues un aperitivo, más que un aperitivo, un vino y unas pastas, las pastas sobre todo que hacen ellas. Desde tiempo inmemorial, tanto la abadesa del monasterio como la congregación observan desde una celosía en el piso superior los actos de la recepción, antes que las autoridades degusten un pequeño tentempié. Ellas, el venir aquí y ver desde las celosías que tenemos ahí enfrente, ver el público que está delante, ver el Santísimo, pues para ellas es una emoción, ¿no? Porque eso es, diríamos, el asomarse espiritualmente y el convivir espiritualmente con toda la comunidad cristiana de Burgos en un día tan solemne como es el día de la procesión del Curpillos. Una vez terminada la procesión y la recepción de la abadesa, miles de personas acuden al Parque del Parral a continuar con la fiesta en la denominada Gira del Parral. Y esto de la gira se llama gira además porque se trabajaba solo por la mañana el viernes del Curpillos y por la tarde era libre. Y todas las familias veníamos aquí, muchísimas familias, a celebrar
pues el día del Curpillos, que era la fiesta de Burgos. Y cada uno traíamos una comida, nos juntábamos las familias y los amigos y se hacía esa gira y luego había bailes y todo esto. Y de ahí ha ido derivando en la gira que es actualmente, que es el sostén de las peñas para poder participar en las fiestas como se debe. Y además yo creo que es como el primer día el pórtico de las fiestas de Burgos, lo que anuncia que ya nos tenemos que empezar a menear, que esto ya viene todo el jolgorio. Los tiempos cambian y también esta fiesta tradicional. Antiguamente la gira del Parral se celebraba únicamente por la tarde, que era cuando los burgaleses tenían fiesta. Ahora se celebra durante toda la jornada, si bien es desde la terminación de la procesión, cuando comienza el tapeo que organiza la Federación de Fajas, Blusas y Casas Regionales. La Federación organiza esta fiesta de todas las peñas, que es de cumplimiento obligatorio además de venir, para que con la recaudación que se saca poder contribuir a las fiestas. Hay que tener en cuenta que de media una charanga cuesta 7.000 euros, una subvención que nos da el ayuntamiento es el 40%, o sea que nos da 2.000 y pico, 3.000 euros como máximo, según los participantes, y con eso no llegaríamos. Y es la única solución que tenemos para luego poder traer la charanga todos los días, asistir a todos los actos que nos conlleva el convenio del ayuntamiento con las peñas. Y es la forma de subsistir, porque con la cuota de las peñas, yo os pongo por ejemplo mi peña, y creo que no es la más barata ni la más cara, término medio, pues se pagan 30 euros al año por todos los servicios que se dan, entonces con eso no se llegaría para nada. Y es la forma de que tenemos de subvencionarnos para poder asistir y participar en todo. El Curpillos, debido a la fama y el auge que está tomando desde hace unos años, casi sin querer, va cambiando de nombre sin pretenderlo. Poca gente sigue llamando a la fiesta del Curpillos con su nombre y desde hace años la mayoría de las personas han rebautizado a la fiesta como el Parral. Yo creo que todo esto conlleva pues, la juventud que se congrega aquí y la fiesta que se prepara con toda esta gente, porque hay que diferenciar dos partes. Hasta la hora de los pinchos, de la comida, que es pinchos, viene más familiar, y bueno, además ahora llevamos 3 años que gracias a Caja Laboral, que nos patrocina un parque infantil, pues promovemos eso, familia y críos y tal, pero luego a partir de las 4 de la tarde o las 5 empieza el Parral. Hasta esa hora es el Curpillos y empieza el Parral. ¿Y qué es? Pues una fiesta de encontrarse, de divertirse, de olvidarse de todo y un poco de alocarnos. El día llega a su fin y las fiestas de San Pedro y San Pablo se acercan. Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Burgos hacen el trabajo sucio y menos vistoso de la fiesta del Curpillos, pero que quizás sin ellos no sería posible. Como parte protagonista también de esta fiesta de interés turístico regional, les hacemos partícipes y les damos el lugar que merecen. Y ya se cuentan los días para que el viernes siguiente a la festividad del Corpus, los burgaleses nos juntemos un año más por el barrio de Huelgas.